a ver, básicamente, este tema surgió a raíz de que en la clínica hubo dos casos de las dos intoxicaciones. Uno es el ZZAG, que es una paciente de 27 años, gestas dos parto uno, un embarazo de 20 más 5 semanas, y presentó una intoxicación voluntaria por raticida tipo Matarratas Guayaquil, que es lo que se conoce como el cloracetato. Consultó aproximadamente 3 horas post ingesta y estuvo 4 días de hospitalización. Los casos va a ser pues como muy puntual porque la idea no es hablar como de los casos clínicos, sino como cómo abordar a estas pacientes, cómo es el tratamiento y qué hay sobre esto. Y el caso número 2, que es el YAPT, es una paciente de 25 años, que está 3 partos 2, un embarazo de 24 más 6 semanas. Y tuvo una intoxicación por Gramoxone, que es como el nombre comercial que se le da al Paraquat. Mencionan que un traguito, pero no se sabía pues como la dosis exacta. Ingresó el 14 de diciembre y hubo 6 días de hospitalización. Voy a mencionar como el tratamiento en general que se les dio a las dos pacientes y al final, después de la charla, vamos a ver como cuál fue la evolución de estas pacientes para como concordar si el manejo que se le dio fue adecuado o si se puede haber hecho algo más o algo menos. El tratamiento para la intoxicación por fluoracetato consistió en el manejo con etanol, líquidos, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, de acuerdo pues como a los requerimientos que la paciente presentaba, y gastroprotección. Y para el paraquat se indicó carbón activado, tierra de Fuller, acetilcisteína, propanolol, cloruro de potasio y vitamina E. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Se calcula que aproximadamente 0,6% a uno de todas las intoxicaciones van a suceder en mujeres embarazadas, 6,3 de ellas desconoce el exarlo porque hay pues como intoxicaciones crónicas que simplemente es por estar expuesta a eso durante mucho tiempo y no se dan cuenta. La intoxicación con rodenticida es la tercera causa de emisión en los servicios de emergencias toxicológicas en Antioquia, precedida por lo que son las intoxicaciones por medicamentos y por inhibidores de colinesterasa. Y es importante porque el autoenvenenamiento con pesticidas es un importante problema de salud en países en desarrollo. El paraquat es el responsable de hasta el 87,2% de todos los suicidios por herbicidas. Hay factores de riesgo, pues, como generales para que se pueda dar esto y también, pues, para el consumo de sustancia, como son el consumo de alcohol, nicotina, drogas ilícitas en el pasado, cuando el embarazo no fue deseado, cuando hay menor nivel de educación, desempleo, edad más joven, problemas de salud física y mental, si hubo trauma infantil o estrés ambiental o algún tipo de violencia a la cual la persona estuvo expuesta y falta de conocimiento de impacto sobre esas sustancias, cuando nos referimos pues como a las sustancias psicoactivas. El embarazo pues va a ser como un cambio muy importante porque todos los cambios fisiológicos van a afectar la absorción, la distribución de los xenobióticos, que básicamente es una sustancia extraña que entra al organismo que va a tener un metabolismo y una distribución diferente. Afectan potencialmente la cantidad de xenobióticos que se va a administrar pues, al feto. Entonces, referente a la absorción, tenemos que por el aumento de la progesterona va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico de hasta un 30 a un 50%. Hay disminución de la motilidad intestinal, disminuye el tono del esfínter esofágico inferior y aumenta el pH gástrico. Esto es importante porque, por ejemplo, en las gestantes, lo ideal es no hacer lavado gástrico, pues siempre, si es muy necesario, pues sí, pero no se recomienda de rutina debido a que tienen mayor riesgo de broncoaspiración y como efectos adversos. Referente a la absorción pulmonar, pues las pacientes van a tener aumento del volumen corriente, aumento de la capacidad residual, entonces van a tener mayor susceptibilidad a los tóxicos inhalados. Aumenta la perfusión cutánea, hidratación de la piel, entonces hay pues favorece la absorción de esos tóxicos hidrosolubles y liposolubles. Y respecto a la absorción muscular, como aumenta el flujo sanguíneo muscular durante casi todo el embarazo, la vía intramuscular va a tener mayor grado de absorción. Referente a la distribución, va a haber aumento en el agua corporal total, aumento en el gasto cardíaco y disminución
de las proteínas séricas. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos fármacos que son unidos a proteínas, al no haber pues como la suficiente proteína, va a haber mayor fracción libre del fármaco del tóxico, que hay mayor riesgo pues de sobredosis, que puede ser potencialmente fatal. Aumenta los depósitos de grasa corporal, entonces se prolonga la vida media de los diferentes medicamentos y como su efecto tóxico. Redistribución del flujo sanguíneo, pues por el flujo pues de la placenta, y van a haber pues como diferentes mecanismos del paso transplacentario, que el principal va a ser por difusión pasiva, que es a favor de ese gradiente de concentración. Respecto al metabolismo, entonces, no es que haya cambios pues como en el flujo sanguíneo hepático, sino que lo que mencionan es que la progesterona también puede alterar la enzima CYP1A2, que va a ser una enzima importante en el metabolismo de muchas sustancias. Se genera un enlentecimiento en la eliminación de las diferentes sustancias, lo que aumenta el riesgo de acumulación y toxicidad, aumenta la tasa de filtración glomerular, la reabsorción tubular, y aumenta la retención de sustancias, y puede haber una mayor probabilidad de neurotoxicidad en la mujer embarazada. Entonces, hablando pues como un poco de cada fármaco y cómo es el tratamiento, el diagnóstico, entonces vamos a iniciar con fluoracetato. Este es conocido como compuesto 1080 o también monofluoracetato de sodio y fluoracetato de sodio. Es una de las sustancias tóxicas más conocidas. Previamente se utilizaba como rodenticida, pero en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, está prohibido totalmente su circulación, pues por su efecto tóxico y letal. La dosis pues es muy variable, en algunas partes mencionan 5 miligramos por kilo, en otras 2 a 10. Es un polvo que es cristalino, blanco, insípido, inoloro y soluble en agua. Em, pues cómo va a ser como la acción por el cual el fluoracetato va a actuar. Entonces, este afecta directamente el ciclo de Krebs, entonces va a tener alteración en la formación de ATP. Entonces, lo que hace es que ese fluoracetato interacciona con la citrato sintasa, convirtiéndolo en fluorocitrato o monofluoracetato. Entonces, lo que pasa es que como este interactúa con esta enzima, la conitasa se va a inhibir, lo cual ocasiona que este sustrato se acumule, lo que es el citrato, y el isocitrato, lo que va posterior al paso de la conitasa, no se va a producir. Entonces no voy a tener ATP, y adicional a eso voy a aumentar la citrato, que la citrato va a ser un quelante del calcio. Por eso, una de las principales manifestaciones en estas pacientes es que haya una hipocalcemia. Entonces, básicamente mencionan que sus efectos tóxicos o las manifestaciones clínicas es por la acumulación de los sustratos proximales y por el agotamiento de los sustratos distales. Este se va a absorber de manera rápida por vía oral, la absorción dérmica es nula, y se va a desconocer pues realmente el tiempo máximo de acción y la semivida. Diferentes estudios muestran que, por ejemplo, en las ovejas la semivida sérica es más o menos de 6,6 a 13,3 horas, y hasta un 33% puede excretarse sin cambios en la orina. Esta grafiquita nos muestra pues básicamente lo que les acabé de explicar, cuáles son como los componentes que se van a degradar posterior cuando interactúa con la citrato sin tasa. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Que haya terminación en ese ciclo de ATP, entonces hay depresión de ATP, hay gluconeogénesis, acumulación de amonio, depresión de glutamina, y por la acumulación del citrato puedo tener acidosis, hipocalemia y falla cardíaca. La sintomatología, hay que tener en cuenta que es un periodo de latencia, que en ese periodo la paciente va a estar completamente asintomática. Es un periodo muy variable porque mencionan que puede ir desde 30 minutos hasta 6 horas o incluso más, y básicamente es el tiempo que tarda el fluoracetato en alterar el metabolismo celular. Entonces los síntomas iniciales pueden ser muy variables, las náuseas y el vómito pues como son las principales, pero posteriormente va a haber síntomas más floridos y mucho más graves, que de hecho cuando las pacientes tienen síntomas sistémicos es cuando se presenta pues como la mayor letalidad. Por eso
De ahí la importancia de actuar rápidamente posterior a, a la intoxicación por este tóxico. Podemos encontrar lesión renal aguda, agitación, confusión, coma, convulsiones, acidosis láctica, arritmia, hipocalcemia e hipopotasemia. Para el diagnóstico, entonces, lo principal es si hubo antecedente de ingestión, eh, referente a los hallazgos clínicos, como realmente la sintomatología es muy variable, es supremamente importante que se logre dar cuenta qué fue lo que se consumió, hace cuánto tiempo y pues desde que se pueda tener en cuenta la dosis. Pero realmente no hay una prueba específica accesible que me diga a mí, no, tiene intoxicación por cloracetato. Hay unas pruebas confirmatorias que lo que hacen es buscar como estos metabolitos que son el fluoracetato, el fluorocitrato y el citrato elevado, pero el problema es que esto se hace en laboratorios como de referencia y adicional a eso son muy demorados. Dentro de otros exámenes que podemos solicitar son electrolitos, glucosa, creatinina, el calcio ionizado, los gases arteriales, un electroencefalograma, perdón, un electrocardiograma, pues por las alteraciones en el calcio que puede tener, provocando pues las arritmias y un RX de tórax. Para el tratamiento, este tratamiento, digamos que lo hice un poquito enfocado en lo que es en la gestante, pero vamos a ver que realmente si uno busca en la literatura, no mencionan ningún tratamiento específico, sino que lo que hacen es adaptarlo. Y siempre lo que mencionan es que el tratamiento en la gestante, o sea, lo más importante en este caso es mejorar pues como esa salud materna, porque ya vamos a ver que realmente se desconoce si hay paso no fetal y se dice que la alteración fetal depende es de las condiciones maternas. Entonces, las medidas urgentes de tratamiento y sostén mencionan pues que el manejo de convulsiones se hace en general, pues las benzodiazepinas es la primera línea y en caso de que no respondan, pues podemos utilizar anticonvulsivantes como fenitoína y levetiracetam. Hay que corregir la acidosis, el manejo de las arritmias y oxígeno solo en caso pues para mantener como saturaciones mayor de 95. Entonces, la descontaminación gastrointestinal, lo que mencionaba que el lavado gástrico no se recomienda. El carbón activado se puede utilizar sin ningún problema en la primera hora posterior al consumo y se utiliza dosis de 1 gramo por kilo de peso. En los fármacos o antídotos, realmente no es que haya un antídoto específico, pero menciona que uno de los que más se ha estudiado es el monoacetato de glicérilo y se utiliza dosis de 0,5 miligramos kilo en solución salina. El problema es que este no está disponible en Colombia. Entonces, lo que es el monacetato y el etanol, básicamente quieren encontrar como un mecanismo de acción similar y es que durante el metabolismo de ese fluoracetato es tratar como de o sea, tapar todo el acetato para que no se aumente pues como el citrato. El etanol es una alternativa porque dona esos grupos de aceto y acético del metabolismo del etanol, entonces va a actuar como ese sustrato para energía. Y el gluconato de calcio en una ampolla al 10% cada 6 a 8 horas. Realmente pues lo que mencionan es que el etanol solo se utiliza, pues si la vida de la paciente prima, pero pues no es algo que uno diga se puede utilizar sin ningún problema. Las ampollas de etanol vienen de 96 al 96% de 2, 5 y 10 mililitros y un miligramo de etanol absoluto contiene 790 miligramos de etanol. Entonces, hay régimen sugerido que es la dosis de carga de 1 miligramo por kilo y hay una dosis de mantenimiento que es de 0,16 miligramos kilo hora y lo que mencionan es que se debe utilizar hasta 24 horas después del consumo, cuando ya uno asume que el tóxico se eliminó completamente. Entonces, lo que les decía, pues no es claridad. O sea, no es que algo digas, se puede utilizar en el embarazo sin ningún problema, no, pero aquí lo que prima es la vida de la paciente y el bebé, pues el feto pasa a un segundo plano. Referente al tratamiento, bueno, continúa con el tratamiento, entonces la evaluación inicial, referente a la gestacional, la viabilidad fetal, monitoreo continuo solo pues si hay una gestacional viable y lo más importante es tener la madre hemodinámicamente estable. Entonces hay decisiones claves que es no desembarazar de rutina,
el parto no va a mejorar esa toxicidad materna y solo se va a considerar si realmente hay un deterioro materno extremo y hay una indicación obstétrica independiente de esto. El pronóstico va a depender de muchas cosas, la dosis ingerida, la rapidez en el manejo, la presencia de convulsiones y arritmias, la mortalidad alta en intoxicación, hay mortalidad alta en intoxicaciones moderadas a severas y el feto realmente es una víctima secundaria de ese compromiso materno. Pero no hay estudios que digan el fluoroacetato pasa placenta, realmente no está claro como esta parte. Referente al paraquat, este es un herbicida de contacto, fue escrito por primera vez en 1958, es altamente tóxico, es un herbicida no selectivo. Algo importante es que este es inactivado rápidamente en el suelo, entonces lo que mencionan es que se adhiere fuertemente a las arcillas y esa propiedad de hecho se aprovecha para impedir la absorción del tóxico en el paciente pues que está intoxicado por vía oral. La dosis letal media es cercana a 50 miligramos por kilo, es hidrosoluble, la principal vía de absorción es oral, perdón, y el órgano principal afectado es el pulmón, que al final vamos a ver un estudio, pues realmente son reportes de casos que muestra el compromiso en el feto. Bueno, entonces el paraquat, su principal mecanismo de acción es liberación de radicales libres. Entonces hay una gran capacidad de liberar oxígeno en forma de óxido, superóxido, hiperoxidación de lípidos. Esa hiperoxidación conlleva a que haya un daño en la estructura mitocondrial y adicional a eso, cuando se absorbe rápidamente, mencionan que incluso en menos de una hora, infiltra los profibroblastos en el alvéolo pulmonar, los cuales maduran a fibroblastos, ocluyen esos espacios alveolares e impiden la función fisiológica. Entonces, en el pulmón lo que ocasiona es destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, llevando a una fibrosis pulmonar irreversible y mortal. La absorción es muy rápida, se alcanza la concentración sérica máxima en 2 horas. El aumento puede reducir o retrasar la absorción. La distribución es de 1,2 a 1,6 litros por kilo y es captada por mayor avidez en el pulmón, pero pues también puede tener otros órganos afectados como el riñón, hígado y tejido muscular. La eliminación el mayor de 90% se excreta por vía renal sin ningún tipo de cambio. Entonces, principal, el estrés oxidativo, de ahí por qué se utiliza antioxidantes a la hora del tratamiento de esta intoxicación. La clínica depende pues realmente de la severidad y de la dosis pues como ingerida. Se dice que grado 1 es cuando tenemos una intoxicación leve, la ingesta es menor a 20 miligramos por kilo, el paciente generalmente está asintomático o puede tener vómito y diarrea, puede haber recuperación completa, pero podemos tener casos tan graves como el grado 3 en cual la intoxicación es más o menos de dosis de 40 miligramos por kilo, hay una ulceración marcada de la orofaringe, falla orgánica, porque hay que tener en cuenta que este tóxico es cáustico. Mortalidad típicamente se presenta en las primeras 24 horas o en el transcurso de la semana, casi siempre, o quedan pues con secuelas pulmonares graves que llevan pues como a la muerte. Entonces hay irritación en la cavidad oral, salivación, provoca lesiones cáusticas, disfagia progresiva y en 2 a 5 días puede pasar pues una necrosis centrolevorizar hepática y tubular renal. Entonces, en la primera semana de daño pulmonar hay insuficiencia respiratoria aguda, posteriormente se produce un edema agudo de pulmón y lleva a la fibrosis y finalmente me va a llevar a la muerte. Para el diagnóstico hay una prueba de campo que es lo que se conoce como test de ditionita, que este sí lo tenemos disponible en Colombia. Y lo que mencionan es que uno debe pedirlo a los CRUES, pues que son como los centros reguladores. Son unos kits para una detección cualitativa que consiste en bicarbonato de sodio, 2 gramos, y ditionita de sodio, 1 gramo. Es importante como la preparación que nos menciona, que es utilizar guantes y protección ocular, colocar 10 mililitros de orina en un tubo de ensayo con capacidad para 15 y se adicionan el sachet SA, que es el bicarbonato, los 2 gramos, y agitar el tubo y adicionar 1 gramo del sachet de etionita y agitar nuevamente. Entonces lo que va a pasar es que si la paciente tiene intoxicación por el paraquat, va a pasar a una coloración azul. Y esto es importante porque si el cambio de color
rápidamente o en las primeras horas, significa que la dosis ingerida es mucho mayor y el riesgo de mortalidad y secuelas es bastante amplio. Se solicita también función renal, función hepática, hemograma, electrolitos, gases arteriales, electrocardiograma y RX de tórax. Lo de RX pues puede mostrar como infiltrados los primeros días y ya posteriormente pues llevarás a fibrosis. En el tratamiento, como su principal mecanismo de acción es la liberación de radicales libres, lo ideal es no administrar oxígeno simplemente como rutinariamente porque esto puede dañar el cuadro, o sea, solo se hace cuando realmente sea muy necesario e importante, o sea, si un paciente consumió esto, de entrada yo ya considero que es un paciente grave, independiente si está asintomático, porque vemos que las secuelas pues pueden ser a futuro y yo no lo puedo ver inmediatamente. Impedir la absorción del tóxico, entonces aquí lo que les mencionaba que como se inactiva con arcilla o con tierra, se utiliza la tierra de Fuller al 15% y lo que hacemos es diluir el contenido de cada tarro en 400 cc de agua en 1 litro de suspensión. Carbón activado a dosis de 1 gramo por kilo y repetir cada 8 horas en la primera hora. Descontaminación térmica, se debe retirar la ropa, un baño exhaustivo y a pesar de ser una sustancia cáustica, lo que yo quiero hacer es que este no se absorba. Entonces, en estos casos, sí está indicado provocar el vómito a pesar de que puede pues, generar toda esa quemadura. El sulfato de magnesio, que este actúa básicamente como catártico salino, para también mejorar pues como pues evitar esa absorción. Em, el grupo de toxicología de la Facultad de Medicina de la UDA mencionan un tratamiento pentaconjugado que va a consistir en varias cosas. Uno son los betabloqueadores, el que tienen en cuenta es el propanolol 40 miligramos o cada 6 horas por 20 días. Y lo que mencionan es que como disminuye la frecuencia cardíaca, reducen el paso de paraquat por el tejido pulmonar. La N-acetilcisteína que actúa básicamente también pues como antioxidante y hay diferentes pues como esquemas de presentación y garantiza que el nivel adecuado de glutatión reduciendo y pues que esté reducido y evita la formación de radicales libres. La vitamina C, la vitamina A y la vitamina E, que la C y la E sí la puedo dar en la gestación, pero la A está completamente contraindicada, sobre todo en el primer trimestre, porque tiene efectos teratogénicos. La furosemida, que esto se va a administrar realmente pues de acuerdo como al balance de líquidos ingeridos y eliminados a dosis de 20 miligramos IV cada 12 horas o 40 miligramos vía oral cada 24 horas. Y la colchicina, 0,5 miligramos cada 8 horas por 20 días, que este retarda el proceso fibrótico. Y pues realmente ese esquema pentaconjugado, ese esquema pentaconjugado no está completamente seguro en el embarazo, y en la gestante realmente solo algunos componentes se pudieron utilizar, como son la N-acetilcisteína, la vitamina C y la E. La vitamina A pues está contraindicado y pues el propanolol y la colchicina no es que no se recomiendan de rutina y no hay un beneficio demostrado completamente, entonces no sería pues como acorde utilizarlo. Hay otro que mencionan como en el caso de Paraquat, que es la hemoperfusión y hemodiálisis, que son pues como procesos que es muy raro pues que se utilicen. Y por ejemplo la hemoperfusión, que el objetivo básicamente es como eliminar ese Paraquat plasmático precozmente, solo puede ser beneficioso, y eso que no siempre, cuando se hace rápidamente, incluso menos de 2 horas de la ingestión del fármaco, porque posterior a esto realmente no hay ningún efecto demostrado, porque ya el fármaco llegó a los pulmones, el tóxico llegó a los pulmones y me va a ocasionar esa fibrosis. Y la hemodiálisis tampoco es que se haga rutina, solo en caso de que la paciente tenga una falla renal que sí requiera pues hacerse. Entonces, lo que les mencionaba, las implicaciones fetales. Entonces, para concluir, entonces, el fluoroacetato, pues como el cruce de la placenta, el fluoroacetato no está estudiado completamente, se dice que es probable, el paraquat sí está demostrado, la evidencia directa fetal realmente es escasa, mientras que en el paraquat es clara, toxicidad fetal directa no está bien definida, en el paraquat sí, el mecanismo, pues como el principal
compromiso del daño fetal, en el floracetato es que haya un compromiso materno y en el paraquat es el paso transplacentario más el daño materno y la teratogenicidad no está escrita en el floracetato, en el paraquat no es clásica, pero sí es letal. Entonces, referente a finalizar o no la gestación, realmente en el floracetato no hay, en ninguno de los dos realmente hay estudios que determinen en qué momento yo debo hacerlo o no, pero en general para ambos es que todo depende de cómo esté la gestante, de si hay una indicación obstétrica adicional, pero el hecho de finalizar la gestación no significa que el bebé no va a tener ninguna secuela. La estabilización materna es la prioridad absoluta y no existe evidencia sólida de la que la finalización del embarazo mejore el pronóstico materno ni fetal en ninguno de los dos tóxicos. Traje pues como 3 articulitos, realmente del floracetato no encontré ninguno, ni siquiera reporte de caso, sobre todo lo que hay es en paraquat y eso que muy pocos y algunos pues muy viejos. Este es un reporte de caso que se publicó en el 2020. Mencionan que la principal pues intoxicación, pues que esa intoxicación puede causar una mortalidad entre el 20 y el 80%. Entonces, demuestran una paciente de 36 años que tenía un embarazo mayor a 38 semanas, antecedentes de esquizofrenia, sífilis, placenta previa, podálico, tuvo una ingestión intencional de paraquat de 20 mililitros. En la paciente llegó con odinofagias, náuseas, llegó remitida realmente a este centro. En el centro, pues como inicial le habían hecho como las medidas generales, el carbón activado, lavado gástrico. La paciente llegó con náuseas, hematemesis, dolor torácico, disnea, esos fueron como los signos vitales. Y se hizo el test de ditionita, que fue los que mencioné al principio. A las 10 horas posterior a la gesta se hizo y dio pues positivo el azulito que vemos y el control que no, pues no tuvo la coloración. Y adicional a eso se le pidió el floracetato en sangre, perdón, el paraquat en sangre y se encontraron niveles de 0,547 microgramos por mililitro. La paciente se le hizo una cesárea de emergencia más histerectomía bajo anestesia general. Mencionan un líquido amniótico, líquido meconial grado 3. El bebé nace de 2.400 gramos a las 16 horas de la ingestión, con úlceras orales, sangrado, un APGAR de 2, 5 y 7. Presentó neumonía, asfixia neonatal y bajo peso. De este caso, pues realmente yo que quería como mostrar, y es que al bebé se le hicieron concentración de paraquat en sangre y lo que encontraron es que los valores fueron mucho mayor que los que tenía la paciente. Entonces se corrobora pues el paso transplacentario y que adicional pueden tener mayor depósito este tóxico, tanto pues en la sangre .761 como en el líquido amniótico. Y tanto el bebé con la madre fallece a los 3 días y el recién nacido a las 33 horas. Este fue un estudio retrospectivo de 5 años. Lo que hicieron fue recoger datos desde julio de 2011 a junio de 2016 y lo que querían era describir esas características clínicas que resultaban de la intoxicación por paraquat durante el embarazo. La población incluía pues todas las gestantes expuestas a paraquat que consultaron a ese centro de toxicidad y unos criterios diagnósticos, no todos se requerían, entonces la historia de la ingesta, el nombre comercial, si se hizo el test de urinario con ditionita o si el paraquat era detectable en plasma o en orina. Entonces lo que encontraron es que la edad media de las pacientes era 22,7 años, la cantidad de paraquat era 25 cc en promedio y el mayor grado de exposición fue en el segundo trimestre cuando tenían 38,3 38,3% de las pacientes. Entonces, ellos lo que hicieron fue clasificar pues como los resultados de acuerdo al primero, segundo y tercer trimestre y qué fue lo que se encontró. Que ellos lo que mencionan es que, digamos, en el primer trimestre hubo 9 casos, 7 no tuvieron efectos y 2 tuvieron efectos sistémicos. Entonces, los que no tuvieron efectos concuerdan que tanto en el primer, segundo y tercer trimestre, casi todas
pues sobrevivieron, incluyendo los fetos, los bebés, mientras que cuando se presentaba efectos sistémicos, por ejemplo, en el segundo trimestre, todos murieron, solo un bebé sobrevivió y fue porque durante la estancia desarrolló síndrome de parto pretérmino y nació y pues sobrevivió. Y el tercer trimestre, que el efecto sistémico fue en 5 casos, em, 2 madres sobrevivieron, 3 murieron y 4 bebés también murieron. Entonces, ellos lo que resaltan es que cuando hay esto se me tildó. Cuando hay toxicidad, pues cuando hay síntomas sistémicos, las pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad. Y adicional a eso, mencionan que cuando se da después de las 24 semanas que ya se han desarrollado los neumocitos tipo 1 y tipo 2, pues en los bebés es cuando hay mayor daño fetal. Y mencionan que en general la mortalidad materna fue del 25%, de los 36 casos 9 fallecieron y la mortalidad fetal fue de 44,4%, de los 9, 4 fallecieron. Y este finalmente es un reporte de caso también con la con una revisión de literatura. Fue una paciente de adolescente de 17 años a las 36 semanas, tuvo una ingestión de paraquat, la cantidad aproximada fue 2 a 3 bocados, que fue 30 mililitros, y consultó 5 horas post ingesta. Entonces, en el manejo materno se hizo la descontaminación digestiva con lavado gástrico, hormona activado, tierra de Fuller, el monitoreo obstétrico inmediato y hubo una cesárea en emergencia a las 7 horas post-ingestas. El manejo neonatal fue reanimación neonatal estándar, vigilancia, manejo, los pacientes, pues el bebé nació con distrés respiratorio, con crépitos, tenía neumonía y se hizo un seguimiento a largo plazo. Entonces lo que se encontró fue que el paciente tuvo, pues el recién nacido tuvo evolución a taquipnea, infiltrados pulmonares progresivos y fibrosis pulmonar, requirió oxígeno domiciliario y a los 10 meses el bebé pues ya tenía una enfermedad pulmonar crónica. Entonces aquí lo que muestran es como las radiografías de la progresión del neonato eh, a los 6 días, como los infiltrados pues como que se iban dando y realmente llegábamos pues como al paso de la fibrosis pulmonar y muestran como los 7 casos que encontraron que en casi todos, referente pues como a los efectos fetales, algunos morían pues con frecuencia cardíaca fetal inaudible a los 3 días, eh, otros tenían oliguria, hipotensión, bradicardia y los niveles de paraquat en el cordón eran mayor que los que tenía la mamá. Por ejemplo, aquí tenían niveles de 5,6, pero en el cordón umbilical había niveles de 20,6. Em, el séptimo caso, que es el caso que ellos mencionan, pues que desarrolló lesión pulmonar residual. También los bebés desarrollaban cianosis, falla renal. Entonces, realmente con el paraquat sí hay como resultados, pues claros que se han visto en los diferentes reportes de casos, que básicamente la literatura nos muestra eso. Entonces, para finalizar con los casos clínicos, realmente si recordamos cuál fue el manejo que se les dio a las 2 pacientes, es básicamente lo que nos dice la literatura. A una se le dio el etanol, a otra se le dio la tierra de Fowler, se les dio pues como las antioxidantes. Entonces estas pacientes pues tuvieron una evaluación favorable, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Paraquat, pues no sabemos a futuro si el bebé vaya a nacer con algún problema pues pulmonar, porque pues no se hizo el seguimiento. Algo que puede haber favorecido es que estaba en el segundo trimestre, pues muy tempranamente, entonces de pronto el daño pulmonar no fuera tan marcado pues como en este caso. Y los mensajes para llevar a casa, entonces la madre es la prioridad y el pronóstico fetal va a depender de ese estado materno. El fluoracetato difiere del paraquat porque el primero afecta al feto de manera indirecta, mientras que el segundo cruza la placenta, produce toxicidad e incluso vimos que los valores son mucho mayores en el feto que en la materna. No existe antídoto efectivo para ninguno de los dos, los manejos básicamente de soporte y medidas pues como adicionales que se han utilizado. No hay evidencia que apoye
la finalización rutinaria del embarazo, la vía y el momento del parto no mejoran por sí solo el pronóstico, deben decidirse por los criterios obstétricos estándar y las decisiones deben ser individualizadas, multidisciplinarias. Entonces, yo voy a ver un equipo integrado con medicina materno-fetal, UCI, toxicología, neonatología y ética, pues en este caso. Y eso era los que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que aportar. Muchas gracias. Profe, no sé, doctor José, que es nos está acompañando el toxicólogo, si tiene algún comentario adicional o algo que aportar desde su punto académico. Sí, doctora Daniela, no, muchísimas gracias por tu presentación. Ay, no, De yo no sé verdad, qué le pasó a esto. Espérame, Doc, no le escucho. ¿Qué dice? Dame un segundo, Doc, que ya. ¿ya sí me escuchan o no? Hola, ¿me Sí, confirman doctor, si lo me escuchan? escuchamos. Ah, bueno, listo, perdón. Que les está diciendo doctora Daniela, ¿no? Que muchas gracias por la presentación. Eh, para nosotros en toxicología, manejar las intoxicaciones en gestantes, pues siempre es un reto. Eh, digamos que de una manera muy genérica, como muy transversal, pues se dice que los tóxicos, al poner en riesgo la vida pues de una manera rápida, pues obligan a que se haga un enfoque independientemente de la gestación. Em, pero pues digamos que esa afirmación tampoco se hace a la ligera, pero sí, pues digamos algunos medicamentos, sobre todo aquellos que se requieren en momentos críticos, pues hay que suministrarlos. Por fortuna, pues la mayoría de ellos pues no generan un riesgo adicional para el feto o para la madre, pues con sus condiciones farmacocinéticas y farmacodinámicas diferenciales a una mujer que no está en embarazo. Entonces, pues digamos que no hay mucho dilema en ese sentido. Sin embargo, en casos pues como los que tuvimos recientemente en la clínica, y pues ahí cuando ya los tratamientos son más prolongados, pues ahí sí vienen como los cuestionamientos de qué se va a hacer. Estos dos tóxicos que presentaste, pues el monofluoracetato de sodio y el paraquat, pues son tóxicos que son bastante peligrosos. El uno, pues el fluoracetato, sobre todo en esas primeras horas, por el riesgo de que el paciente haga trastornos del ritmo cardíaco o fenómenos convulsivos y que eso pueda comprometer su vida. Y el paraquat, pues que, como tú ya lo mencionaste, pues a menos de que sean intoxicaciones fulminantes, el progreso de la paciente es mucho más lento y mucho más doloroso. Eh, con respecto al fluoracetato, me gustaría que pusieras esa diapositiva que cuando empezaste el tema del fluoracetato, si tienes manera de ponerla, donde pusiste la fotico de los productos, que sí quisiera hacer como una anotación. Porque es que el fluoracetato tiene una situación aquí en Colombia y es que, como tú lo mencionaste, eso está prohibido. Aquí en Colombia eso está prohibido desde hace muchos años, casi que desde los años 70. Eh, em, pero aquí pues clandestinamente se sigue produciendo y vendiendo, sobre todo pues es esa la que sigue, la fotico del producto. Clandestinamente se sigue comercializando, pero sobre todo pues en ventas, esa diapositiva, en ventas así pues como de callejeras o en tiendas de barrio. Entonces ahí en la imagen tenemos dos productos. Lo que pasa es que esa marca Matarrata Guayaquil, pues hay dos marcas
que sería la original, pues que es la de abajo a la derecha, que es un sobrecito, que es donde es un raticida, cuyo principio activo son los anticoagulantes, las superwarfarinas. Ese es el legal, el que sí tiene el nombre original del producto y los registros necesarios. Ese es un anticoagulante, una superwarfarina. O sea, otro tipo de intoxicación. Y el que está arriba es un goterito, ese sí es el producto clandestino, el producto pirata. También vienen botellitas, bueno, y se aprovechan de la marca y producen entonces el veneno. Entonces, ¿qué situación se da con eso? Que aquí los productos pues son muy piratas y son tan piratas que ni siquiera tienen principio activo. Entonces, uno como médico le llega una paciente con esta intoxicación y a uno le entra mucho la duda, ¿será que sí tiene intoxicación? ¿Será que no? O inclusive con algún otro principio activo. Pero pues al ser un producto tan peligroso con dosis letales tan bajitas, hasta de 5 miligramos por kilo, eh, eh, entonces la idea es proceder con el tratamiento. Eh, y pues en este caso, pues como tú lo mencionaste, ese monoacetato de glicerilo no lo tenemos, lo que tenemos disponible es el etanol. Tú mencionabas la ampolla y pues digamos que la disponibilidad de esas ampollas es muy variable, esas del 96%, pues la verdad hace mucho yo no las veo. Eh, a veces sí hay como alguien, un químico farmacéutico que las produce y las vende, pero eso no tiene registro INVIMA, entonces, por ejemplo, en una institución como la nuestra no podemos tener ese tipo de producto porque eso no tiene registro INVIMA, es decir, en una visita del INVIMA o de la Secretaría, pues eso nos podría generar problemas administrativos. Hace poco salió una que se llama el Alxolut eh, y era el 99%. Y la tuvimos aquí en la clínica, pero no la volvieron a comercializar. Pues yo a veces hablo con la representante y me dice que eso lo van a volver a producir, pero no lo tenemos en este momento disponible. ¿Qué tenemos en el aguardiente? El aguardiente por vía oral, que ese fue el que usamos en la paciente que estuvo aquí recientemente, al 29%. Pues si es aguardiente de la FLA, pues es tapa roja o tapa azul. La tapa verde tiene menos concentración. Entonces usamos esos y pues ahí igual sigue el problema administrativo porque eso tampoco tiene registro INVIMA como medicamento. Pero aquí en la clínica pues lo tenemos en conjunto con los medicamentos de control ahí en el servicio farmacéutico, porque tampoco es adecuado decirle a los pacientes que lo traigan, ¿sí? Eso también puede generar problemas administrativos, inclusive médico-legales, cuando uno le dice a los pacientes que traigan los medicamentos, y en este caso pues ni siquiera un medicamento, es una botella de aguardiente que inclusive pues un familiar pudiera conseguirla en un sitio que no sea de confianza y que de pronto estemos generando también una toxicidad por metanol. Pero es que no hay de otra manera, pues, por ejemplo, si uno está en un pueblo, pues toca así. Y aquí en la clínica, pues tenemos las botellas, o bueno, en realidad cuartos, las cajitas, los Tetra Pak, y con eso es que hacemos el tratamiento. Lógicamente, pues es manejar una intoxicación con otra, eh, y más en una gestante, pero por la peligrosidad del producto, pues se justifica su uso. Mencionabas también el gluconato de calcio, yo agregaría también el magnesio, el sulfato de magnesio, pues el venoso, no el catártico, sino el venoso, porque pues esos metabolitos que se generan después de la acción, de la aparición del fluorocitrato, también producen hipocalcemias, hipomagnesemias, o sea que también hay un impacto metabólico, además pues del impacto cardíaco y neurológico. Y lo que tú mencionaste, pues 24 horas post contacto es como el tiempo que hacemos de tratamiento. Y en Paraquat, pues eso, un veneno en letras mayúsculas, pues es supremamente peligroso. Y pues ya tú lo mencionaste también, la capacidad
irritante y corrosiva del compuesto desde que ingresa por la vía oral. Eso se vuelve también un problema que lo tuvimos con esta paciente que estuvo hospitalizada recientemente, porque es muy difícil darle nutrición, darle medicamentos por vía oral. La paciente tuvo que estar un tiempo largo con una sonda que le estorbaba muchísimo y le aumentaba aún más el dolor en la garganta. Em, y pues ya todo lo que de ahí en adelante empieza a aparecer, el daño renal, el daño pulmonar, la hemoperfusión, como tú lo mencionaste, es una alternativa. A veces administrativa y logísticamente es muy difícil lograrlo porque debe ser muy pronto, idealmente las primeras 12 horas, y debe ser la hemoperfusión, ojalá, no tanto la hemodiálisis, sino la hemoperfusión con unos cartuchos que son de carbón activado, que tampoco pues los tiene uno ahí guardados pues en el servicio farmacéutico, sino que hay que pedir que los traigan. Y con esta paciente lo intentamos, pero ya cuando pasó el tiempo, ya pues la empresa que hace esto pues dijo que ya no era tiempo, entonces no lo hicimos. Los medicamentos, pues ya mencionaste que eso no tiene antídoto específico, lo mejor estudiado pues no es la inmunosupresión. Y el pentaconjugado, pues en realidad es triconjugado, pues ya hay dos medicamentos que salieron de ahí, o tres, que son la colchicina, la vitamina A y la vitamina C. Solo nos queda entonces el propranolol, la acetilcisteína y la vitamina E, que se las dimos a esta paciente como un complemento de la inmunosupresión, que fue con ciclofosfamida y con pulsos de esteroides, que también se lo hicimos. Ahí pues fue donde yo entré como personalmente en el dilema grande, porque que era un embarazo como de 25 semanas, si mal no recuerdo, y poner después esa bomba es casi una quimioterapia, pues darles esa ciclofosfamida, pues, pero bueno, ahí pues en común acuerdo con el doctor Gutiérrez, que fue pues con quien hablamos en ese momento, y con los colegas de la unidad de cuidado intensivo, pues decidimos hacerle el tratamiento, y por fortuna a la paciente le fue muy bien. Le fue muy bien, tanto que pues casi que lo que hizo fue solo la lesión en el tubo digestivo. Y en el diagnóstico, pues sí, lo que dices de la prueba del ditienito de sodio, a veces no es fácil conseguirla. Y los niveles séricos del paraquat, pues es como la mejor manera, pero tampoco eso va a estar tan rápido, pero le ayuda a uno a establecer también el pronóstico, porque eso se puede llevar a unos nomogramas que le muestran a uno cuál va a ser el pronóstico. Pues uno de entrada asume que es una intoxicación con una alta tasa de letalidad. eh, pues ahí uno define también desde el punto de vista bioético qué medidas va a establecer, pues qué tanto va a avanzar en el tratamiento. Y en cuanto al bebé, pues a esta paciente yo leí la instrucción, pues en acuerdo también con todos los colegas de materno fetal, de citarla. No sé, pues que si habrá venido o no cuando cumpliera 35 semanas, eso le daba como para finales de enero, creo. Se le dejó pues la instrucción muy clara, que viniera por urgencias, pero no sé, creo que pues hasta el momento no, yo no me he enterado de que ya haya venido, porque el bebé, pues si uno le hace el tratamiento a la mamá, pero el bebé puede tener un daño pulmonar, puede tener un daño renal, que no se va a ver hacer manifiesto, sino hasta que nazca. Y bueno, pues no sé, eso es como lo que tenía para comentar. No, muchísimas gracias, doctora Daniela, por la presentación, pero igual si tienen alguna inquietud que yo pueda resolver, con muchísimo gusto. Profe, no, todo muy claro. Muchísimas gracias. Y no, la paciente no llegó porque cuando yo revisé lo del caso clínico, el único ingreso que tenía fue la vez que estuvo acá. Pues no, no vino. Ah, bueno, Que sí, pues estén me muy imaginé bien. porque tampoco me comentaron que hubiera venido. Listo. Ok, muchas gracias, Doc. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.